Hola hermanos, buenos días. Espero que el Señor les haya dado un buen descanso y que tenga preparado un buen día para ustedes en su bendición y en su gloria. Vamos a volver a meditar un viernes más y para ello vamos a acudir a Génesis capítulo 32, versículo 24. Os voy a leer Génesis 32, 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hasta aquí el pasaje en el que vamos a meditar, aunque yo voy a relatar algunos que continúan, pero sobre todo y fundamentalmente yo quiero que pensemos en el cambio que hubo en Jacob aquel día, porque este día marcó la vida de Jacob. Igual que en nosotros hubo un día que marcó el resto de nuestra vida. Y no fue el día de nuestro nacer en este mundo, sino fue el día en que nacimos de nuevo para Dios, el día en el que el Señor tocó nuestro corazón a través de su bendita palabra y pudimos recibir el don de la salvación y la vida eterna. Aquí en este pasaje en el cual Jacob se había quedado solo en la noche, aparece un varón que todos sabemos que era Dios y comienza una lucha, una pelea, sin armas, a puño limpio, me imagino, ¿no? Esos varones enganchados, tirando el uno del otro con fuerza, y Jacob utilizando toda su tenacidad y todo su ímpetu. Este varón le dice a Jacob, ya déjame, vamos a dejar la pelea, ya raya el alba, pronto amanecerá. Jacob, reconociendo quién es el que luchaba con él, le dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. En este diálogo el varón le vuelve a hacer una pregunta y le dice a Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Jacob responde, yo soy Jacob. El suplantador, eso significa la palabra Jacob, ¿no? Que suplanta, el que engaña, en resumidas cuentas. Bueno, este varón, Dios le dice, ya no será más tu nombre Jacob, suplantador, sino que tu nombre ahora será Israel, el que pelea con Dios, o Dios pelea. Y después Jacob le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el varón le dice, ¿por qué me preguntas mi nombre? Pero no le contestó, ¿no? Pero sí hizo una cosa, fue bendecirle. Si vemos brevemente estos pasajes, nos damos cuenta, hermanos, y si los meditamos y los escudriñamos, que ahí cambiaron muchas cosas en Jacob. Él hasta entonces no había tenido un cambio real en su espíritu. Él había sido eso, un engañador, el que robó la primogenitura, el que engañó a su padre, engañó a su hermano, el que engañó a su suegro, Labán. Él también fue engañado algunas veces, también hay que decirlo. Pero esas eran sus artimañas durante toda su vida. Es decir, su nombre, Jacob, su plantador, había sido el reflejo de su personalidad, de lo que era él. Pero llegó este momento en el que Dios le va a plantear esta lucha, esta batalla encarnizada y en la que saldrá victorioso. Por eso significa esto también Israel, el que ha peleado con Dios, el que ha vencido, el que pelea con Dios. Y hermanos, esto también debe ser una realidad en nuestras vidas. No la lucha, porque la lucha nuestra ya la ganó el Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por obra y gracia de nuestro Señor. Pero sí debe ocurrir lo que ocurrió aquí a Jacob. Su nombre hasta aquí fue Jacob, después ya fue cambiado a Israel. Bueno, también en nuestra vida espiritual teníamos que tener ese nombre que nos identificaba, ese nombre que nos atenazaba al mundo, ese nombre que era un reflejo de nuestra personalidad. Podemos algunos decir en los motes, ¿no? Muchas personas tienen mote. El mote es un nombre o cariñoso o despectivo que determina las cualidades de las personas. ¿Sí? Bueno, pues esa era nuestra manera de vivir. Pero Cristo, con su muerte, nos salvó y nos ha dado un nuevo nombre. Eso nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Dice que cuando nosotros estemos en los cielos, Él nos dará un nombre nuevo, escrito en una piedra. Bueno, ese nombre ya está preparado. Dios ha cambiado ya nuestro nombre. También lo que cambió en Jacob es la forma de andar. Dice que aquí en esta lucha este varón le dañó en un tendón que está en el muslo, digamos en la zona de la ingle. Y a partir de ahí este Jacob quedó cojo para toda su vida. A partir de ese día toda la gente le reconocería que ese hombre ha tenido una batalla con alguien y una pelea con alguien y su manera de andar daría testimonio de esa pelea. Bueno, igual que ese caminar diferente de Jacob, así también tiene que ser un caminar diferente en la vida de cada cristiano. No porque estemos descoyuntados, sino porque el Señor nos ha tocado. Dios nos ha tocado, igual que Dios tocó en esa parte del cuerpo de Jacob. Dios tocó una parte de nuestro corazón.
o más bien Dios tocó todo nuestro corazón, para que podamos andar de una manera que sea evidente que somos de Él. Y eso es importante. Y la otra cosa que Dios le dio fue la bendición. Como había pedido Jacob, no te dejaré hasta que no me bendigas. Esa lucha encarnizada, bien, Dios le daría el premio. No solo cambiando su espíritu, también le cambiaría su nombre y también le cambiaría la bendición. No haría falta más engaño para que le fuese bien en la vida. No haría falta más mentira ni más burla para que fuera bendecido, porque Dios iba a estar con él. Él sería su Dios. Cuando Jacob, es curioso que cuando Jacob le pregunta por el nombre, él sabía que era Dios, pero quería saber el nombre de Dios para poder invocarle y, digamos, para poder clamar a él. Pero Dios entendía que no hacía falta que dijese su nombre, porque él ya conocía que era el Dios de su padre y el Dios de su abuelo. Entonces, hermanos, para terminar esta meditación, recordemos la lucha. No hace falta que nosotros estemos luchando hasta que raya el alba, porque la lucha ya la ganó Jesucristo. Pero los mismos cambios que hubo en Jacob tiene que haber en nuestras vidas. Un cambio de nombre, un cambio de identidad, tiene que haber un cambio de andar y sobre todo tiene que haber una bendición que Dios nos muestre día tras día en nuestra vida. Vengan cosas malas, vengan cosas buenas, Dios siempre va a estar bendiciendo en nuestro corazón y en nuestro caminar. Vale, mis hermanos, yo quiero dejarles con esta meditación y ya nos veremos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense mucho, abríguense. Hasta pronto.